A menos de 2 kilómetros de la costa del Bronx, en aguas territoriales de la ciudad de Nueva York, hay una isla de 51 hectáreas donde están enterrados más de 1 millón de cuerpos humanos. No es un cementerio oficial, no tiene lápidas, no tiene nombres grabados en piedra, no tiene monumentos ni capillas, ni caminos pavimentados entre filas ordenadas de tumbas. Tiene trincheras, cientos de trincheras numeradas, cavadas en cuadrículas donde ataúdes de pino sin marcar han sido apilados 3 de profundidad para adultos, 5 de profundidad para infantes, durante más de 150 años, y hasta 2021, durante 152 años, las familias de las personas enterradas allí tenían prohibido visitar, prohibido acceder, prohibido incluso saber exactamente dónde estaban enterrados sus seres queridos. Porque Hart Island no es un cementerio, es el Potter's Field de la ciudad de Nueva York, el lugar donde la ciudad desecha a sus muertos no reclamados, no identificados, o simplemente demasiado pobres para pagar un entierro privado. Y los que cavan las trincheras, los que llevan los ataúdes, los que apilan los cuerpos no son trabajadores funerarios profesionales. Son prisioneros, específicamente prisioneros de Rikers Island, transportados en ferry cada semana para realizar trabajo forzado enterrando a los muertos de Nueva York en fosas masivas, sin nombre. Esto no es historia antigua. Esto está sucediendo hoy, ahora mismo. Mientras lees esto, aproximadamente 150 cuerpos por semana todavía son enterrados en Hart Island por prisioneros bajo el control del Departamento de Correcciones de la ciudad de Nueva York. Pero en el momento en que comienzas a examinar quién exactamente está enterrado allí, cómo llegaron allí y por qué los registros de más de 1 millón de entierros son tan deliberadamente incompletos que las familias no pueden encontrar a sus seres queridos incluso cuando saben que están en la isla, los detalles se vuelven imposibles de reconciliar con cualquier narrativa de dignidad humana o transparencia gubernamental, porque ciudades que respetan a sus muertos no los entierran en trincheras sin nombre. Gobiernos que no tienen nada que ocultar no niegan acceso a familias durante 1 siglo y medio, e instituciones que mantienen registros honestos no pierden sistemáticamente la documentación de donde exactamente están enterrados cientos de miles de cuerpos. Comencemos con cómo Hart Island se convirtió en lo que es. En 1869, la ciudad de Nueva York compró la isla por $75,000. El propósito declarado era establecer un Potter's Field, un lugar de entierro para indigentes y no reclamados. El concepto de Potter's Field viene de la Biblia, del Evangelio de Mateo, donde un campo comprado con las 30 piezas de plata que Judas devolvió se convirtió en un lugar de entierro para extranjeros, un lugar para los que no tienen otro lugar. Pero Hart Island nunca fue solo un cementerio para los pobres. Fue desde el principio un lugar donde la ciudad podía hacer desaparecer a personas inconvenientes con un mínimo de documentación y cero supervisión pública. El primer entierro registrado en Hart Island fue el 20 de mayo de 1869. Louisa Van Slyke, 24 años, murió de tuberculosis. Su cuerpo fue el primero de lo que eventualmente se convertiría en más de 1 millón. Para finales de 1869, más de 1,000 cuerpos habían sido enterrados en Hart Island. Para 1875, más de 20,000. Para 1900, más de 100,000. Y desde el principio, los que cavaban las trincheras eran prisioneros. La isla había servido previamente como campo de entrenamiento de la guerra civil, luego como campo de prisioneros de guerra confederados. Cuando se convirtió en Potter's Field, la infraestructura carcelaria ya estaba en su lugar. La ciudad simplemente comenzó a usar prisioneros del sistema penitenciario de Nueva York para cavar trincheras y enterrar cuerpos. No era rehabilitación, no era entrenamiento laboral. Era trabajo forzado realizando la tarea más sombría imaginable, sin paga, sin elección, bajo amenaza de castigo si se negaban. Y ese sistema nunca cambió. 155 años después, todavía son prisioneros de Rikers Island los que entierran a los muertos de Nueva York. Lo que lo hace aún más inquietante es quién exactamente está siendo enterrado allí. La narrativa oficial es que Hart Island es para indigentes no reclamados, personas sin familia, sin recursos, cuya sociedad debe enterrar con dignidad básica, a expensas públicas. Pero en el momento en que examinas los registros, que son fragmentarios y deliberadamente incompletos, encuentras categorías de personas que no encajan en esa descripción. Bebés recién nacidos, miles y miles de bebés, nacidos muertos, muertos poco después del nacimiento, o simplemente
no reclamados por hospitales. Durante décadas, hospitales de la ciudad de Nueva York tenían un acuerdo informal con el Departamento de Correcciones. Si un bebé nacía muerto o moría en los primeros días, y la madre era pobre o soltera, o simplemente no tenía medios para pagar un entierro, el hospital tomaba el cuerpo sin consentimiento explícito y lo enviaba a Hart Island. Las madres a menudo no eran informadas. No se les daba elección, simplemente se les decía que el hospital se encargaría del entierro. Asumían que significaba un entierro digno con registros que podrían encontrar más tarde. En cambio, sus bebés fueron apilados 5 de profundidad en trincheras de pino, sin marcar en una isla a la que no podían acceder. Un investigador que estudió registros hospitalarios de los años 1950 y 1960 encontró cientos de casos donde los registros del hospital listaban entierro en Hart Island para recién nacidos, pero los registros de Hart Island no tenían entrada correspondiente. No había número de trinchera. Nada. Los cuerpos simplemente desaparecieron en la isla, y las madres que más tarde intentaron encontrar dónde estaban enterrados sus bebés se encontraron con paredes de burocracia, o simplemente les dijeron que los registros no existían. Pero no eran solo bebés. Durante la epidemia de AIDS en los años 80, Hart Island se convirtió en el lugar de entierro por defecto para víctimas de AIDS cuyos cuerpos fueron rechazados por funerarias privadas o familias que no podían pagar entierros. En el pico de la crisis entre 1985 y 1995, aproximadamente un tercio de todos los entierros en Hart Island eran víctimas de AIDS. Fueron enterrados en una sección separada de la isla, no porque la enfermedad pudiera transmitirse desde cuerpos, sino por estigma. La ciudad literalmente segregó a los muertos de AIDS en su propia área, y las familias a menudo no eran notificadas que sus seres queridos habían sido enterrados allí. Los hospitales simplemente transferían cuerpos al Departamento de Correcciones, que los agregaba a la siguiente carga semanal a Hart Island. Un activista de AIDS que investigó entierros en Hart Island en los años 90 encontró que de aproximadamente 3.500 víctimas de AIDS enterradas entre 1985 y 1992, menos de la mitad tenían registros que listaran sus nombres completos y ubicaciones de trinchera. El resto fueron registrados solo con iniciales o números de casos hospitalarios, o simplemente desconocido. Cuando las familias más tarde intentaron localizar tumbas, les dijeron que los registros estaban incompletos o perdidos, no perdidos accidentalmente, nunca mantenidos adecuadamente para empezar. Lo que lo hace aún más inquietante es el patrón de quién más está enterrado allí. Homeless, decenas de miles de personas sin hogar, que murieron en las calles de Nueva York durante más de un siglo, cuyos cuerpos fueron recogidos, procesados a través de la morgue de la ciudad y enviados a Hart Island cuando nadie reclamó los restos en 30 días. Pero no reclamados no significa necesariamente sin familia. Significa que la familia no fue contactada o no fue localizada a tiempo, o simplemente no tenía medios para reclamar el cuerpo y pagar por transporte y entierro. El Departamento de Correcciones de NYC tiene un periodo de retención de 30 días. Si nadie reclama un cuerpo en 30 días desde la muerte, va a Hart Island. No hay extensión para familias que viven fuera del estado. No hay proceso de búsqueda activa de familiares. Solo un reloj de 30 días. Y luego entierro masivo, y una vez que un cuerpo está enterrado en Hart Island, exhumación es casi imposible. Oficialmente, las familias pueden solicitar exhumación si pueden proporcionar prueba de relación y pagar todos los costos, que pueden exceder $10,000, porque requiere contratar tripulación privada, obtener permisos especiales y físicamente excavar trincheras que contienen docenas de ataúdes apilados. Pero incluso si una familia puede pagar, primero tienen que saber exactamente en qué trinchera está su ser querido. Y esa información, para la mayoría de los enterrados en Hart Island, simplemente no existe en registros accesibles. El sistema de mantenimiento de registros en Hart Island ha sido deliberadamente inadecuado durante más de un siglo. Hasta los años 1970, los registros eran manuscritos en libros de registro. Nombres, cuando eran conocidos, fueron escritos a mano. Números de trinchera fueron registrados. Pero no había sistema estandarizado. Diferentes trabajadores mantenían registros de maneras diferentes. La información estaba incompleta. Muchos de esos libros de registro originales fueron perdidos durante reorganizaciones del departamento en décadas subsiguientes. Los que sobrevivieron son ilegibles, debido a daño por agua,
tinta desvanecida o simplemente escritura tan descuidada que los nombres son indescifrables. En los años 1980, el Departamento de Correcciones comenzó a computarizar registros, pero la computarización fue incompleta. Solo una fracción de los entierros históricos fueron ingresados en bases de datos digitales, y los entierros más recientes a menudo fueron registrados con información mínima. En 2019, un grupo de defensa llamado The Hart Island Project obtuvo registros del Departamento de Correcciones a través de solicitudes de Freedom of Information y los publicó en línea. Crearon una base de datos de búsqueda donde las familias podían intentar localizar a seres queridos. Pero cuando investigadores analizaron los datos, encontraron que aproximadamente 40% de las entradas no tenían nombres completos. Muchas listaban solo bebé desconocido o masculino desconocido o simplemente un número. Y para entierros antes de 1977, la información de ubicación de trinchera era tan inconsistente que incluso cuando un registro listaba un nombre, la ubicación exacta en la isla a menudo era imposible de determinar. Eso no es incompetencia accidental. Es negligencia sistemática sostenida durante generaciones. La razón por la que Hart Island pudo operar con tanta opacidad durante tanto tiempo es que hasta 2021 estaba completamente cerrado al público. La isla fue clasificada como instalación del Departamento de Correcciones. Técnicamente, era una prisión. Y las prisiones no permiten visitantes casuales. Las familias que querían visitar tumbas tenían que solicitar permisos especiales. El proceso requería proporcionar documentación de relación, someterse a verificación de antecedentes y esperar aprobación, que podía tardar meses o ser denegada por completo, sin explicación. Incluso cuando se concedían permisos, las visitas eran altamente restringidas. Las familias eran escoltadas por guardias de correcciones. Se les permitía permanecer solo en áreas designadas. No podían caminar libremente por la isla, no podían poner marcadores o flores en ubicaciones específicas de trincheras. Y las visitas solo eran permitidas una vez al mes, en días específicos, dependiendo de disponibilidad de personal de correcciones y condiciones climáticas. Para la mayoría de familias, el proceso era tan oneroso que simplemente se rendían. Lo que lo hace aún más inquietante es por qué el acceso fue tan severamente restringido para empezar. La explicación oficial era seguridad. Hart Island contenía infraestructura carcelaria. Había prisioneros trabajando allí. Permitir acceso público crearía riesgos de seguridad. Pero esa explicación no resiste escrutinio. Muchos cementerios operan cerca de prisiones o usan trabajo penitenciario sin prohibir completamente acceso familiar. La verdadera razón por la que Hart Island estuvo cerrada durante 150 años es que el acceso público habría expuesto cuán inadecuadamente la ciudad estaba documentando y tratando a sus muertos. Si las familias hubieran podido visitar libremente, habrían visto trincheras sin marcar, habrían visto registros incompletos, habrían visto prisioneros cavando fosas, habrían hecho preguntas que la ciudad no quería responder. Entonces la isla fue sellada. Y permaneció sellada hasta que activistas y periodistas comenzaron a presionar públicamente en los años 2010. En 2014, el Consejo Municipal de Nueva York aprobó legislación requiriendo que el Departamento de Correcciones mejorara el mantenimiento de registros y expandiera el acceso familiar. Pero la implementación fue mínima. No fue hasta 2019, después de años de batallas legales, que la administración de la isla fue transferida del Departamento de Correcciones al Departamento de Parques de NIC, y no fue hasta mayo de 2021, después de 152 años, que Hart Island finalmente se abrió para visitas públicas, sin necesidad de permisos especiales. Pero incluso ahora, con la isla oficialmente abierta, encontrar tumbas específicas sigue siendo casi imposible para la mayoría de familias, porque las trincheras no tienen marcadores individuales, solo números. Y los mapas que conectan números de trinchera con nombres de los enterrados son incompletos o inexistentes para la mayoría de la historia de la isla. En 2021, cuando las primeras familias visitaron la isla sin restricciones, muchas simplemente se pararon en campos abiertos, sabiendo que sus seres queridos estaban en algún lugar debajo de sus pies, pero sin forma de saber exactamente dónde. Un hombre cuyo padre fue enterrado en Hart Island en 1978 visitó en 2021 con los registros del Departamento de Correcciones, que listaban un número de trinchera, pero cuando llegó a la ubicación marcada en mapas actuales, encontró solo césped sin rasgos distintivos. No había marcador,
No había indicación de que hubiera una trinchera allí, solo tierra. Le preguntó a trabajadores del departamento de parques si podían ayudarlo a localizar la trinchera exacta. Le dijeron que los mapas históricos no coincidían con la topografía actual, porque secciones de la isla habían sido remodeladas durante décadas de uso. Las trincheras estaban allí en algún lugar, pero la ubicación precisa se había perdido. Y lo que es aún más inquietante es lo que sucede en la isla ahora mismo. Hoy, Hart Island todavía está en operación activa. Aproximadamente 150 cuerpos por semana todavía son enterrados allí por prisioneros de Rikers Island, transportados en ferry. Durante la pandemia de COVID-19 en 2020, ese número aumentó dramáticamente. En abril de 2020, cuando la morgue de la ciudad de Nueva York estaba abrumada por muertes de COVID, hasta 120 cuerpos por día fueron enviados a Hart Island. Imágenes de drones capturaron a prisioneros en equipo de protección personal, cavando nuevas trincheras masivas, mientras camiones refrigerados descargaban ataúdes. La ciudad afirmó que todos estos entierros eran temporales, que las familias podrían reclamar cuerpos más tarde, cuando las funerarias tuvieran capacidad nuevamente. Pero investigadores que monitorearon registros encontraron que la mayoría de esos entierros de COVID fueron procesados exactamente como todos los demás entierros de Hart Island. Documentación mínima, ninguna notificación proactiva a familias, y una vez enterrados, casi imposibles de exhumar. Y para familias de víctimas de COVID, que eran pobres, o inmigrantes, o simplemente abrumadas por el trauma de la pandemia, el periodo de 30 días pasó antes de que supieran que sus seres queridos habían sido enviados a una fosa masiva. Entonces, el sistema que ha operado durante 150 años continúa operando hoy con los mismos mecanismos de negligencia documental y acceso restringido. La diferencia ahora es que hay mayor escrutinio público. Periodistas están cubriendo la historia, activistas están presionando por transparencia, y las familias finalmente pueden visitar sin permisos. Pero visitar no es lo mismo que encontrar. Y transparencia no es lo mismo que justicia, porque en algún lugar debajo de 51 hectáreas, en Hart Island, hay más de 1 millón de cuerpos, bebés que nunca fueron reclamados, porque las madres no sabían a dónde fueron enviados, víctimas de AIDS que murieron solas y fueron enterradas sin que sus familias lo supieran, personas sin hogar cuyas familias nunca fueron contactadas, inmigrantes cuyos nombres fueron mal escritos o perdidos, víctimas de COVID enterradas en pánico durante la pandemia. Y para la mayoría de ellos, los registros que permitirían a las familias encontrarlos no existen, fueron perdidos o nunca fueron mantenidos adecuadamente para empezar. Eso no es solo incompetencia burocrática, es supresión sistemática de identidad humana, a escala masiva, durante más de un siglo. Las autoridades de la ciudad de Nueva York no destruyeron activamente registros, simplemente nunca se molestaron en mantenerlos adecuadamente. Nunca invirtieron en sistemas apropiados. Nunca priorizaron la dignidad de los muertos sobre la conveniencia administrativa. Y cuando las familias preguntaron durante décadas dónde estaban enterrados sus seres queridos, se encontraron con acceso negado, registros perdidos y respuestas burocráticas diseñadas para desalentar una investigación posterior. El resultado es el sitio de fosa masiva más grande, en Estados Unidos, operando a plena vista en una de las ciudades más ricas del mundo, con registros tan deliberadamente inadecuados que la mayoría de los enterrados allí nunca serán localizados por sus familias. Y sigue operando hoy. Ahora mismo, prisioneros todavía cavando trincheras, cuerpos todavía siendo apilados 3 de profundidad, registros todavía incompletos. La única diferencia es que ahora puedes visitar, puedes pararte en campos abiertos y saber que tu ser querido está en algún lugar debajo de tus pies, pero saber que están allí no es lo mismo que poder encontrarlos. Y poder visitar la isla no es lo mismo que poder tocar una lápida con su nombre, porque no hay lápidas, no hay nombres, solo números de trinchera en mapas que no coinciden con la tierra, solo césped sin rasgos sobre capas de ataúdes, sin marcar apilados durante 150 años. ¿Y en archivos? En algún lugar, tal vez en sótanos del Departamento de Correcciones, tal vez en almacenes del Departamento de Parques, hay libros de registro viejos con escritura desvanecida que podrían responder dónde exactamente están enterrados miles de personas. Pero esos libros están dañados por agua, o ilegibles, o simplemente perdidos. Y nadie ha invertido los recursos para restaurarlos, digitalizarlos
o hacerlos accesibles, porque algunas verdades sobre cómo las ciudades tratan a sus pobres, sus enfermos, sus marginados, al parecer, son más convenientes cuando permanecen enterradas. Algunos registros deben permanecer incompletos, algunas familias deben permanecer sin saber, algunas fosas deben permanecer sin marcar, y algunas islas, incluso cuando finalmente se abren al público después de 1 siglo y medio, deben mantener sus secretos bajo tierra, porque desenterrarlos requeriría admitir 150 años de negligencia sistemática, oculto a plena vista, enterrado bajo burocracia, olvidado deliberadamente. Hart Island, a menos de 2 kilómetros del Bronx, más de 1 millón de cuerpos, 150 años de operación y registros tan convenientemente incompletos que la mayoría de los enterrados allí permanecerán sin nombre, sin ubicación, sin familia, capaz de encontrarlos, para siempre.